Buenos días, estimados estudiantes. Espero me puedan escuchar, pero también observar la diapositiva que les estoy compartiendo. ¿Ya? Yo creo que sí se ve. Y cuando no me escuchen, también por favor me escriben en el chat. ¿Ya? Bien, la sesión anterior tuvimos al gran Borges y yo les recomendé dos lecturas de Borges, La Casa de Asterión y El Sur. La Casa de Asterión, El Sur. Eh, bueno, cuando se hace la recomendación, no es porque no tenga nada que decir, sino que hay que recomendar para que ustedes puedan verificar, verificar rasgos, características, estilo. Y eso solo se hace eh, corroborando la información que se brinda. Entonces, la idea es que tienen que corroborar información. Bueno, entonces era la Casa de Asterión y el Sur y debían tener ahí algunos de los temas pendientes. Borges, Borges y sus temas relacionados con la eternidad, con el doble, con los espejos, con los laberintos, con los cuchillos, con la realidad y la ficción, con el sueño también, con la vigilia. Eh, y Borges, recuerdo la frase que estaba allí al inicio de la separata, él más estaba orgulloso, decía algo así, ¿no? Voy a parafrasearlo. Era como otros se sienten orgullosos de lo que han escrito, yo de lo que he leído. Y es que Borges ha leído bastante. Lo que pasa es que Borges era un prodigio. Ya a los 4 años sabía leer y escribir y, y tenía muchas lecturas en su haber. Hizo traducciones muy pequeñito también. A los 15 hacía traducciones. Entonces, y bueno, sabía más de 7 idiomas. Bueno, Borges llama mucho la atención también porque el modelo era la novela, pero él se instaura dentro de la literatura fantástica con el cuento, ¿no? Ese es Borges. Y Borges es pieza fundamental de lo que sería el cimiento para el impacto del boom. Él y otros, ¿no? Él, Miguel Ángel Asturias, Ernesto Sábato, eh, son, son piezas fundamentales para el surgimiento del boom. Bueno, y entonces vimos a Borges. Y ahora tenemos a Carpentier y Gabriel García Márquez. Aquí está. Nueva narrativa hispanoamericana, con eso venimos desde la semana pasada, Alejo Carpentier en El reino de este mundo y Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Bueno, ambas novelas son pesadísimas. El estilo de Alejo Carpentier es neobarroco y Gabriel García Márquez, pues, es una novela total que tiene distintas aristas. Ambas novelas, hablando del formato, son dos bodoques. Y bueno, ahí está. No,
No es que quiera desanimarlos, pero eh, no es como las grandes novelas, por ejemplo, Cien años de soledad, o como cuando nos dicen, sí, lee El Quijote, y luego no es una bonita experiencia, al igual que Cien años de soledad. eh, y entonces, si uno quiere embarcarse en ese proyecto de lectura de estas grandes obras, tiene que hacerlo con tranquilidad, eh, con calma, ¿no? Con calma. Pero hay prioridades, ¿no? Tienen otras prioridades, así que por favor. Bueno, allí está Alejo Carpentier, el reino de este mundo, el reino de este mundo. El gran Alejo Carpentier. ¿Cuál es el aporte de, de Alejo Carpentier? Él es un escritor cubano, Alejo Carpentier, eh, influye notablemente en la literatura latinoamericana y la crítica lo considera uno de los escritores fundamentales del siglo XX. Eh, y además lo sitúan como un renovador de la literatura latinoamericana, en especial por su estilo. Yo les hablaba de su estilo neobarroco y a eso sumarle su término, su categoría, lo real maravilloso, lo real maravilloso. También fue como se puede apreciar allí, fue periodista, musicólogo, y ya musicólogo no es músico, ¿no? Musicólogo hace investigaciones musicales y, y también está muy preocupado por los conciertos y eso también le dio una debida fama, ¿no? Al igual que la literatura, que la literatura. ¿Cuáles son las características de su obra? Hablamos entonces de su estilo, ¿no? Miren, él introdujo este término, lo real maravilloso. También su estilo neobarroco en América Latina. Él fue. Ya tenía ese estilo, barroco, ya saben, muy complejo, lleno de eh, metáforas, hipérbato. Y entonces era conocido por ese estilo de escritos. Y además a esto le sumábamos su, eh, su teoría de lo real maravilloso. Sí. En el prólogo del reino de este mundo, y aquí por favor, mucho cuidado, describió en el prólogo, en la introducción, su visión, su teoría de lo real maravilloso. Que otros van a encontrar que dice, también se puede decir lo maravilloso real. Bueno, aquí en la pre lo interpretan como sinónimo de realismo mágico, pero la mayoría disiente. Y contrastan ese real maravilloso carpentiano, lo contrastan y lo ponen al realismo mágico de Gabriel García Márquez, incluso de Miguel Ángel Asturias. Ahora,
Vieron que era musicólogo, ¿no? La música entonces es muy importante. Y eso es lo que va a pasar en El reino de este mundo. Siendo una novela, le va a dar ritmo al texto, le va a dar musicalidad al texto. Miren cómo se va haciendo tan compleja la lectura. Se va haciendo compleja. Un momento, ¿ya? Voy a... Ya listo, discúlpenme. Bueno, entonces estábamos en este estilo de, del Alejo Carpentier y les decía que en el reino de este mundo también, gracias a sus conocimientos de la música, le da ritmo, le da musicalidad al texto, ¿no? A esta novela, pero, ojo, enfocado en lo afrocubano. Y entonces se recursea con con la música. Y hay muchas escenas de cómo hay musicalidad intensa en el texto en este libro. Ahora, eh, sus personajes, sus argumentos, sus opiniones, en el caso del reino de este mundo, la explicación de lo maravilloso, lo real maravilloso, está en el prólogo, en el prólogo, en la introducción. Ya Carpentier había utilizado el término en un artículo de un periódico. O sea, en 1948 ya había utilizado este término. Lo mencionó, pues, pero al año siguiente vuelve a aparecer el término de lo real maravilloso en el prólogo del reino de este mundo. Eh, y ahí comenzó, ¿no?, a darse la discusión de la diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico, si es que hay alguna diferencia. Lo que pasa con Alejo Carpentier es que él visita Haití para hacer un documental. Y él mismo dice que, bueno, pisaba, ¿no?, estas tierras donde él se imaginaba estos hombres, antaño hombres ansiosos de libertad,
creyeron en los poderes de Macandal, porque Macandal sí es un personaje que existió en la historia, es un personaje histórico. eh, y el día que lo atrapan a Macandal y lo queman, para la colectividad de esclavos se produjo un milagro el día de la ejecución. Y a él le escuchan, ¿no? A, él escucha las historias de los descendientes de los esclavos y cada comentario sobre la revolución de los haitianos es un milagro, es un hecho maravilloso. Pero estamos hablando de la historia. A cada paso, dice él, a cada paso yo hallaba lo real maravilloso. Y él mismo se hace la pregunta, ¿no? ¿Acaso la historia de América es una sucesiva crónica de lo real maravilloso? Y él mismo explica que en el reino de este mundo, su novela, lo real maravilloso es una forma, una perspectiva más de la historia. No necesariamente es una mentira, una ficción, es una perspectiva más de la historia, es una perspectiva más. En cambio, el realismo mágico, que ustedes, por favor, les pido, van a tomar como si fueran términos sinónimos. En cambio, el realismo mágico, un término que acuñó un crítico alemán, Roth, y, y se publicó pues en una revista. Y hubo también un debate porque ¿cómo aplicamos estos términos a las producciones literarias hispanoamericanas? Eran las preguntas, sí. Porque recuerde que el término, El reino de este mundo es publicado en 1949 y el realismo mágico, ese término aparece en 1925. ¿M? Y yo quiero que ustedes recuerden, bueno, ¿y qué pasa con el realismo mágico entonces? Porque ustedes querrán saber qué es el realismo mágico. También es una categoría, pero es una categoría europea. Y es una categoría que tiene que ver con todos los elementos que se relacionan con la realidad dentro de la novela, de la ficción, pero que rompe con la estructura, con el funcionamiento del universo. Hay una ruptura. Por ejemplo, el hecho que yo los esté dictando en el presencial y comience a volar. Eso es realismo mágico. ¿No? Pero, ¿qué dice Carpentier? Si esta ruptura con el funcionamiento constante y de la mano con las leyes del universo tiene magia, tiene mito y tiene milagros, o sea, los elementos de esta parte del mundo que se presencian para contar una historia, la forma como cuentan la historia, los vencidos, es distinta a lo que puede incorporar un escritor europeo en sus obras. Es distinto. Realismo mágico. Ahí está. Bueno, y ese es el legado,
ese es el legado de Carpentier. Ese es el impacto en el mundo literario, en el mundo cultural. Como las historias se repiten, eh, los problemas se repiten, las situaciones se repiten, pero los escenarios mudan, los tiempos también. Entonces, sirve esta categoría de lo real maravilloso. Pero también está presente la idea de que el tiempo es una ilusión, ¿no? Porque yo veo que los personajes que tiene Carpentier pueden ser personajes de hoy y también de ayer y seguramente servirá mañana. Por ejemplo, Tinoel. En el caso de la novela, lo real, maravilloso, viene de la mano con el ocultismo, la hechicería, la magia vudú y la metamorfosis que practican principalmente Macandal y Tinoel. Macandal y Tinoel. Una diferencia también con el realismo mágico es que el realismo mágico no compromete la identidad. En cambio, lo real maravilloso sí. Lo real maravilloso sí. Sí compromete la identidad. Y compromete bastante. ¿Cuándo fue publicado El reino de este mundo? O sea, entonces él viaja, Carpentier viaja en 1943 a Haití para hacer un documental. Documental es la forma en que entrevistas, ¿no? A los testigos, también puede ser a los protagonistas en un documental, bueno, si están vivos, ¿no? A los protagonistas del suceso, el fenómeno, y, y todos tienen la posibilidad de contar desde sus experiencias lo que ha sucedido. Eso pasa en un documental, por si conocen a alguien también. Entonces, el inicio de la novela, que es una novela descomunal, es una novela, ya les dije, neobarroca. La novela va a iniciar con Tinoel, que es el personaje principal, y Macandal, que es el líder de los esclavos negros. Macandal tiene un conocimiento absoluto sobre la magia vudú, sobre la metamorfosis, sobre las plantas y sus poderes. Así que es una suerte de sacerdote, pero que se va a convertir en el líder de la eh, revolución haitiana. Es un personaje que sí existió en la realidad. Eh, y en la novela, Tinoel, que es el personaje principal, va a ser nuestra cámara dentro de esta novela. eh, Tinoel y Macandal siempre están juntos en las plantaciones francesas, pero ahí se está gestando la resistencia, en las plantaciones francesas, porque ellos son esclavos. Y la revuelta va a ser batuteada, inspirada por Macandal, con todos los conocimientos de la ceremonia vudú.
con todos los planteamientos y la planificación que hace McCandless. La primera revuelta es liderada por McCandless. McCandless es capturado, es llevado a la hoguera, quemado vivo, pero en la visión de los esclavos, McCandless huye, logra escapar, se convierte en mariposa y vuela. La segunda revuelta está liderada por Bookman, sí, pero Bookman no tiene las capacidades ni las habilidades de McCandless, tampoco el liderazgo. Lo que sí Bookman hace es sangriento, no tiene mayor planificación, no conoce de la historia, de las arengas, así que es muy diferente a McCandless. Sino él tiene como amo a Monsieur Lenormand, y en esta hacienda también se encuentra McCandless. Quedó manco por accidente y como está manco, no sirve mucho en las haciendas, así que lo mandan a pastorear, lo envían a pastorear el ganado del amo. Y es en ese momento que McCandless comienza a reconocer, porque está pastoreando, comienza a reconocer las plantas venenosas y esa es su importancia vital porque lo va a utilizar en la fuga de las haciendas. Tiene un conocimiento amplio sobre la herbolaria, sobre las plantas venenosas y desata una epidemia que comienza primero a matar al ganado y luego a la población de los colonos franceses. Y cuando los franceses descubren que McCandless está detrás de aquella epidemia, lo persiguen, no lo encuentran, pero los esclavos saben por qué no lo encuentran, ¿no? Ellos dicen, ah, es que él tiene conocimientos, es un sacerdote vudú, capaz de convertirse en cualquier animal, por eso no lo encuentran, por eso él se burla de los colonos, por eso le es fácil. Siempre McCandless incita a los esclavos a rebelarse contra sus amos. Y siempre hay una represión desmedida de esta rebelión. Por eso McCandless va a ser quemado vivo. Frente a la multitud de esclavos negros. Cuando está siendo, cuando está siendo quemado, la población, la multitud de negros dicen, manifiestan que él no ha muerto, que ha sufrido metamorfosis en ave o insecto y ha logrado escapar. Entonces, ¿esto para qué? Para que la población tenga esperanza. ¿De qué? De que McCandless va a regresar.
Y dicen, mientras tanto, hay condiciones propicias para una segunda sublevación, para una segunda revuelta. Ya viene la segunda parte entonces de la novela. Hay una segunda parte entonces. Ya al inicio de la segunda parte han pasado décadas desde la muerte, bueno, muerte, ya vamos a ponerlo entre comillas, de Macandal, y Tinoel ha tenido hijos. Y una noche participa Tinoel junto a un gran número de esclavos de un ritual, esta vez llevado a cabo por Bookman. ¿Bookman quién es? Bookman es el líder de la segunda revuelta haitiana, pero que no tiene las mismas cualidades que Macandal. Aunque también él revive a las ansias. Él es también se hace llamar un sacerdote vudú, revive las ansias de los esclavos, pero no tiene un poder de organización ni planificación como el sí lo tenía Macandal. Están organizados por Bookman, lo sigue también Tinoel. Los esclavos se sublevan contra sus amos, saquean las haciendas, matan a las familias blancas que no logran escapar, pero Tinoel participa del alzamiento, también saquea la casa de Messier Lenormand. eh, Sin embargo, la rebelión es neutralizada rápidamente. Y lo que quiere el gobernador es que se extermine a todos los negros de la isla. Y Lenormand, que es el dueño de Tinoel, se salva, logra salvar a un grupo de esclavos capturados que le pertenecen, entre ellos Tinoel, y decide irse con ellos a Cuba. A Cuba, y allí se va a quedar a beber y a jugar naipes. Y entonces ahí está Tinoel en Cuba sirviendo a su amo. Se habla de la hermana de Napoleón en la novela, algo que me llamó mucho la atención, y de su sirviente Solimán, que es un esclavo negro. eh, y Solimán va a desarrollar un amor desesperado, fatal por su ama. Eh, y bueno, junta su dinero. Mientras va juntando dinero, Tinoel, su esclavo, Tinoel, su dueño, perdón, va refugiándose en el alcohol y los naipes hasta que un día lo pierde todo, incluso lo pierde a Tinoel. Y Tinoel es entregado a otro amo, seguimos en Cuba, y Tinoel junta dinero para poder pagar su libertad, cosa que hace, regresa, regresa a Haití, regresa a Haití ya viejo Tinoel. En ese tiempo Haití era la española
y regresa viejo porque años atrás, como ya les estaba comentando, Lenormand perdió todos sus esclavos jugando cartas. Es más, Monsieur Lenormand muere en la miseria. Ahora llega a Haití y no encuentra la hacienda, la hacienda de su amo, hay solo ruinas, pero sí le sorprende ver soldados negros que patrullan la zona. Y luego caminando y caminando descubre un palacio y una corte de un rey, el rey de Haití, el primer rey negro, Henry Christopher. Les voy a mostrar su foto.
Perdonen, estaba con el audio apagado. Les decía que mientras el gobierno de los mulatos republicanos parcelan la tierra para entregar las tareas a a los negros haitianos, Tinoel decide hacer las conversiones, transformarse en animales e insectos, como Macanda le había enseñado. Sí, pero igual no logra la paz ni en el mundo de los animales y regresa a su forma humana de enojado, furioso, desprotegido. Va llegando al término de su vida que finalmente eh, se da cuenta que solo en la isla se han cambiado las estructuras de poder, pero que los negros siguen siendo pobres, siguen siendo sometidos y no tienen libertad, ni absoluta, ni relativa, ni siquiera la libertad espiritual, ni algo que se parezca a la libertad. Así que Tinoel, recuerdo, arroja una maldición sobre las tierras y aparece una enorme tormenta, vientos huracanados, y destruyen lo que queda de la hacienda y borra todo a su paso. Y cuando digo borra todo, borra también la memoria, todas aquellas rebeliones, porque Tinoel va a desaparecer en medio de la tormenta y no se va a saber de él. Ojo, la novela no dice y Tinoel muere, Tinoel desaparece. Desaparece casi, casi como Macandal. Macandal desaparece. ¿Y eso qué significa? Que hay esperanza. En el caso de Tinoel también hay esperanza, porque desaparece con la tormenta. ¿Y qué puede decir la población? Va a regresar, va a regresar. Así sucede. Así es el mecanismo de lo real maravilloso. Recuerden el mito de Incarri. Ahí está. Lo real maravilloso, entonces no lo olviden, incorpora magia, mito y milagros. Principalmente, Carpentier trabaja con la tradición africana y con el vudú, los ritos y los bailes para poder descollar frente a la cultura europea. Ahí tienen algunas imágenes de cómo se ha ido recreando en la pintura algunos pasajes de la novela. ¿Ven? Bueno, se viene entonces 100 años de soledad y les voy a pedir que vayamos en el caso de la separata. Déjenme ver. Creo que es hasta la pregunta 4. Déjenme ver.
Ya, aquí está. Aquí tengo, no ve la primera pregunta, obviamente, la dos, la tres, cuatro. Sí, las cuatro primeras, por favor. A ver, para colocar al final las respuestas, realizar las cuatro primeras preguntas de la separata. Sí, unos 6 minutos creo que hay para leer, ¿no? En cuatro, sí, en cuatro, sí, ya, unos 8, pues, minutos, ¿ya? Por favor, ahí está, realizar las cuatro primeras primas he puesto. Cuatro primeras, por favor. Primeras preguntas de la separata. Cuatro primeras preguntas de la separata. ¿Ya? Las cuatro primeras. No se adelanten, por favor, porque luego viene 100 años de soledad.
Bien, se ve que Noelia es nuestra participante solidaria y entonces los demás simplemente verán a través de la participación de Noelia. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con falso o verdadero. Dice, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto de las características de la obra de Alejo Carpentier. El primer enunciado dice, ambienta sus novelas en diversos países sudamericanos. Su obra está ambientada básicamente en el Caribe, no en los Andes. Ojo con eso, falso. Dos, un eje que adquiere importancia es la tradición africana. Eso sí es verdad, es su eje central en la obra. Verdadero. Tres, aborda creencias vinculadas al ocultismo y la hechicería. Así es, son creencias populares acerca de lo sobrenatural. Entonces, verdadero. Cuatro, su narrativa propone el problema de la identidad africana. Sí hay un problema identitario, pero es sobre la identidad americana, no africana. Así que esa es falsa. Y muy bien, Noelia, excelente, 1A. 1A. ¿Ya? 1A. 2. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el concepto de lo real maravilloso propuesto por Alejo Carpentier. Se refiere a sucesos, hay un espacio, míticos o incluso mágicos. Yo les dije magia, mito, milagros, que han existido y aún perviven en de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este concepto? ¿Qué dice el material? Lo real maravilloso se vincula a hechos extraordinarios. Extraordinarios, inusitados, puede ser hasta sorprendente, pero que estos se han manifestado y aún se manifiestan en la realidad latinoamericana. Entonces, la respuesta es dos casa. Dos casa. Muy bien. 3. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos con respecto al argumento de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Vamos a ver. 1. El esclavo Macandal inicia una rebelión contra los colonos. Eso es verdad. Es la primera rebelión que se describe en la novela y es liderada por Macandal. Verdadero. 2. Bookman lidera la segunda revuelta contra los franceses. Bookman, esto es cierto, la segunda rebelión, años después, es la liderada por Bookman. Verdadero. 3. Lenormand de Messi, arruinado, decide viajar a La Habana. Entonces, ¿será cierto esto? Bookman hace su revuelta, la segunda, y Lenormand pierde todo y parte a La Habana, a Cuba. Verdadero. ¿Qué más? Sino él desarrolla el poder de transformarse en diversos seres. Hacia el final de la obra, Tinoel se va a transformar tal como lo hacía Macandal. Luego regresa a su figura humana porque está decepcionado también del reino de los animales y del reino de este mundo. Entonces tenemos 3B. Muy bien, Noelia ha acertado en las 3 primeras. Ahora vamos a la última. Cierta vez
La mamá, Lloyd, enmudeció de extraña manera cuando se iba llegando a lo mejor de un relato. Respondiendo a una orden misteriosa, corrió a la cocina, hundiendo los brazos en una olla de aceite hirviendo. Tinoel observó que su cara reflejaba una tersa indiferencia, y lo que era más raro, que sus brazos, al ser sacados del aceite, no tenían ampollas ni huellas de quemaduras, a pesar del horroroso sonido de fritura que se había escuchado un poco antes. Como Macandal parecía aceptar el hecho con la más absoluta calma. Tinoel hizo esfuerzos por ocultar su asombro, y la conversación siguió plácidamente entre el mandinga y la bruja, con grandes pausas para mirar a lo lejos. Bueno, este es un ejemplo de esto de lo sobrenatural, de cómo se incorpora lo sobrenatural como algo cotidiano, ¿no? Tinoel no hace ningún tipo de pregunta, no juzga, no hace ningún tipo de cuestionamiento. ¿Cuál es la respuesta? 4C. Sí, la magia como parte de la realidad, este hecho sobrenatural incorporado a lo cotidiano, lo real maravilloso. 4C. 4C. Bueno, ¿qué tenemos a continuación? A continuación tenemos 100 años de soledad. Bueno, mucho se ha dicho de esta novela. Es sin duda alguna una joya de la literatura, escrita por Gabriel García Márquez, escritor colombiano, integrante del Boom, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Y esta novela que vamos a ver a continuación, por supuesto que incluye aspectos históricos, míticos, realismo mágico, el mundo, la inserción de lo maravilloso en la vida cotidiana. También hay historia, hay dos eventos importantes que marcaron la vida política de Colombia. Está dentro de la novela recreada. Yo les voy a pasar aquí la, la masacre de los trabajadores. Hubo una huelga de una empresa bananera norteamericana en Colombia en 1928. eh, y todos fueron masacrados, tal como les voy a enviar, tal como se anuncia en la noticia. Ahí está. Y también está la guerra civil entre los liberales y conservadores en Colombia. Todo eso también se lo voy a enviar.
1928. 1928. A ver, esta imagen. Ahí está. Por eso es una novela total, una novela difícil, Cien años de soledad, por lo que recrea. Y está, ahí está. Disculpen, me fui, no sé qué sucedió. Y de pronto ingreso y no saben, ingresé a otra sala y estaban dictando álgebra. Bueno, entonces les decía que les había enviado, no sé si se ha borrado eso, que cuando uno sale se borra, pero les había enviado en el chat justamente la noticia, un 6 de diciembre de 1928 se dio la masacre de los trabajadores en Colombia. 100 años de soledad. Vamos rápidamente a 100 años de soledad. eh, y vamos tomando apuntes de los participantes, ¿ya? De los personajes. Eso es importante. Yo me voy a colocar aquí en el... ¿Estoy presentando? Sí, sí estoy presentando. Ah, sí está aquí. Ya, vamos a 100 años de soledad. Sí. Ah, ya, les decía que se recrean pasajes de la historia de Colombia, como por ejemplo la masacre bananera de Colombia de 1928 y también la guerra civil de Colombia, en Colombia, entre los políticos conservadores y los liberales. Vamos a 100 años de soledad. ¿Y qué cuenta 100 años de soledad? Aquí tengo la genealogía. Un momento, la genealogía les quería mostrar. De 100 años de soledad. Para que ustedes lo tengan. Aquí está. Bueno, ahora cuál se verá mejor. Ya, sobre las imágenes. No está la que siempre aparecía, pero bueno, un poco lo voy a dejar aquí para que comencemos. Entonces, control V. Ya. Y un poco escuchemos, ¿no? Esto de la historia de 100 años de soledad. ¿Cuál es la historia que se cuenta? Bueno, hay siete generaciones, siete, ¿sí? Ustedes pueden ver la imagen, siete generaciones que integran la familia Buendía, ¿ya? La primera generación la conforman los fundadores
de Macondo. Ustedes pueden apreciar allí José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. En el tema mítico, como siempre es cíclico, el tiempo del mito es cíclico, se repite. Recuerden, no ha muerto, va a regresar y es repetitivo. Allí lo que hace Gabriel García Márquez es colocarle, repetir los nombres, ¿no? Los nombres de los personajes, eso hace que sea una novela pesada, pero vamos entonces ya advirtiéndoles eso a ustedes, que los nombres se repiten constantemente. Entonces, lo primero que tenemos es a los fundadores, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Ellos dirigen y administran eh, el lugar, ¿no? Macondo. Ahora, Macondo y los Buendía van de la mano. José Arcadio y Úrsula Iguarán son un matrimonio primos, de primos, y que estos primos escaparon de su pueblo natal que se llamaba Riohacha. Luego de que José Arcadio, ¿qué hizo? Asesinó a un hombre, Prudencio Aguilar, que se empezó a burlar de cómo José Arcadio tenía miedo de tocar a su mujer porque existía el peligro de que pueda Úrsula engendrar un hijo con cola de cerdo, porque hay una situación, una relación incestuosa que mantienen ellos, son primos. Ellos van a tener tres hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Entonces eso se logra visualizar en lo que les he compartido. Uy, no se nota, pero ustedes tampoco me dicen nada. No, está feo. Otra vez me fui. En esta hora creo que hay mucho tráfico. Y ya, les estaba diciendo que lo que les envié, este árbol genealógico de los Buen Día, estaba recontra mal. No se nota absolutamente nada. Así que vamos a ver otro. Tal vez este. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, pero no hay que se pueda leer, ¿no? Porque están chiquititas las letras. Ese me parece que se nota, a ver. Mm, mm, ya, aquí está. Ahora nuevamente me voy al chat. Aquí, este se nota mejor. Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, ya. eh, ya, entonces ellos, bueno, José Arcadio, por alguien que se estaba burlando, Prudencio Aguilar, lo mata, lo asesina, y bueno, él, eh, por eso dejan Riohacha y se van a Macondo, ¿no? Ellos han tenido tres hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, ¿ya? José Arcadio, Aureliana y Amaranta. Ah, entonces llegan a Macondo, se establecen y aparecen una comitiva de gitanos. Comienzan a llegar todos los meses con novedades los gitanos. Para vender, vamos a decir, vendían pues elementos novedosos. Y José Arcadio Buendía le compra a Melquiades.
y Melquiades es quien lo introduce pues al estudio de las ciencias ocultas y los estudios estos y todo lo que le trae Melquiades termina un poco haciendo que José Arcadio pierda la cordura. Y por eso es que José Arcadio termina sus días atado a un jardín, a un árbol en el jardín de la casa. Y bueno, eh, Úrsula es la que lleva la batuta, ¿no? Domina el hogar, toma las decisiones y sostiene a su familia. José Arcadio, el hijo, deja embarazada a Pilar Ternera, no sé si está allí, ustedes pueden ver, Pilar Ternera, que es una mujer de la aldea y, y huye con la comitiva de gitanos para no hacerse cargo del niño, este José Arcadio, este mal hijo, mal hombre, ¿no? Y la familia Buendía decide adoptar al niño bajo el nombre de Arcadio. Pero van a pasar los años, Macondo crece, van a llegar las familias, Macondo se transforma, se hace un pueblo más próspero, recibe a foráneos y también llega una huérfana. No sé si está allí, Rebeca. Llega a la casa de los Buendía y es adoptada por la familia. Eh, pero Rebeca trae una peste que genera el insomnio. Y luego de meses, los habitantes de Macondo comienzan a perder la memoria. Y Melquiades, quien era mal visto por Úrsula, porque, bueno, le comía el coco, dice, ¿no? Le comía el coco al, al patriarca de la familia. Melquiades se presenta en el pueblo, los cura a todos con un brebaje y... Ah, también hay una cosa que quiero comentarles. Melquiades ha muerto varias veces y vuelve a aparecer. Y este el realismo mágico, lo real maravilloso. Vuelve a aparecer y para darle las gracias, Úrsula permite que se quede en la casa de los Buendía, porque ha salvado pues a los habitantes del pueblo, los ha curado. Así es, Mateo. Eso es lo que sucede con Melquiades. Y es algo interesante porque es lo que nosotros, eso se traduce en nuestro también, en nuestro lenguaje, ¿no? Ha tomado de todo, ¿no? Del poblador colombiano, el gran Gabo. Entonces, Melquiades se queda en la casa de los Buendía y allí le van a hacer una habitación para que pase el tiempo y va a comenzar a escribir en pergaminos la historia de los Buendía, que el destino de los Buendía, pero lo hace en una lengua muerta y, y pues nadie es capaz de traducir lo que está escribiendo. También hay una guerra civil entre los liberales y los conservadores. Y Aureliano Buendía se va a alistar para el Partido Liberal y deja Macondo, se va a la guerra, eh, eh, ya tenía una hija, un hijo, con, ¿cómo se llamaba? Me parece que Aureliano José, ¿ya? Adivinen con quién, con Pilar Ternera, o sea, con la amante de su hermano. Esto es terrible, ¿no? Y ya se empieza, la historia ya está complicada, ojo para los lectores, ya está complicada. Y entonces su sobrino Arcadio se va a quedar como a cargo como jefe civil y militar de Macondo, todo en familia. Eh, pero este sobrino, Arcadio, va a hacer lo que quiere, se va a convertir en un pequeño dictador y el pueblo no lo va a permitir, así que lo van a fusilar. Eh, cuando, cuando el Partido Conservador recupera el poder en el pueblo, lo fusilan.
Pero antes de morir, este sobrino Arcadio, ojo, este sobrino Arcadio, se casa con una mujer que se llama, no sé si recuerdan ustedes cuando mencionan a una tal Santa Sofía de la Piedad. Y va a tener con esta señora 3 hijos. Los gemelos José Arcadio II, Aureliano II y Remedios la Bella. Ahí está. Los gemelos José Arcadio II y Aureliano II y Remedios la Bella. Y José Arcadio, hijo, vuelve de su viaje con los gitanos y adivinen con quién se casa. Ojo, es un caos esta novela. ¿Se acuerdan? El Aureliano hijo, no, el José Arcadio hijo, el que dejó solo a Pilar Ternera. ¿Se acuerdan? Y se fue, regresa y adivinen con quién se casa, con Rebeca. Deja nuevamente el hogar y se va a vivir a otro pueblo. Ahora, el coronel Aureliano pasa el tiempo, regresa, ha tenido 17 hijos el coronel Aureliano con 17 mujeres distintas. Las 17 se han presentado en la ausencia del coronel Aureliano a pedir que firmen a sus hijos. Y Úrsula Iguarán lo que ha hecho es bautizarlos y decirles a las 17 madres, que sus 17 hijos se llamen Aureliano. La novela se complica, jóvenes. Tuvo más de 30 guerras y ninguna la ganó el coronel Aureliano. También se salvó, no se salvó, es decir, muere en 2 oportunidades y falla. Regresa, hay un regreso. Eh, eh, ya cuando pasa el tiempo del viaje del coronel Aureliano, ahora sí Melquíades vuelve a morir, pero esta vez ya definitivamente. O sea, estas cuestiones que suceden en la novela, imagínense, en la novela nadie lo cuestiona, pero imagínense ustedes al lector. Esa guerra civil va a durar más de 20 años, jóvenes, y durante ese tiempo, Aureliano Buendía, el coronel Aureliano, es condecorado. 17 hijos que están desperdigados por todo el país. Y ya cansado, cansado digo, de ninguna guerra que ha ganado, y no le encuentra sentido ya a la guerra, se retira, firma su derrota y se establece en su casa. Mientras tanto, su hermano, ¿se acuerdan? José Arcadio muere en su habitación de manera misteriosa y Rebeca, que era la hermana adoptiva, ahora es su viuda y ella se va a encerrar en su hogar y nunca más vuelve a salir. Y Aureliano José es asesinado en las puertas de un teatro a manos de un oficial del Partido Conservador. Todo eso de la historia está siendo recreado en Macondo. Macondo como una pequeña Colombia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Aureliano II, ¿se acuerdan de Aureliano II, que era uno de los gemelos? Vende rifas, tiene una granja de animales y se hace rico. Eh, y de manera sobrenatural los animales se reproducen. eh, y parece que es gracias a su amante, una tal Petra Cotis. Pero, ojo, él está casado, ella es su amante. Él está casado con Fernanda del Carpio. Y Aureliano II tiene 3 hijos. Otra vez se repiten los nombres, jóvenes.
Bueno, ahí sí ya no, ya perdí la cuenta, pero se repiten los nombres, ¿no? Buen día, José Arcadio, Amaranta Úrsula, así de esa manera se repite. ¿Qué pasa con Remedios la Bella? ¿Se acuerdan? La hermanita de la hermanita de los gemelos. Ya se hace él la bella porque es muy hermosa. Y los hombres se enloquecen, los hombres de Macondo. Pero la ven y se mueren de amor por ella. Solo al verla se mueren. Pero Remedios nunca, es la jamás, jamás es pura, jamás tocada, jamás besada. Y estaba un día doblando las sábanas en el jardín y un viento misterioso aparece, la eleva por los aires y se la lleva. Y nadie más vuelve a saber sobre ella. Nadie más. Como se iba, lo que hacen las demás mujeres es decir, hey, o sea, el lector dice, ah, no, ellas iban a decir, oye, cómo va volando, no, eso es imposible. No, lo que hacen las mujeres es decirle, pero no te lleves las sábanas, ¿cómo te llevas las sábanas? Eso más bien. Imagínense. Dos de los 17 hijos, Aureliano Centeno y Aureliano Triste, sí van a vivir en Macondo. ¿Se acuerdan que el coronel Aureliano tuvo 17 hijos? Bueno, ellos son los más famosos. Instalan en Macondo una fábrica de hielo. eh, sí, me parece que Aureliano el Triste es el que lleva el primer ferrocarril a Macondo. Y ya pues, ¿qué está pasando con Macondo? Se está modernizando. Y llega también a Macondo, gracias al ferrocarril, la exportación de bananos. Y hay prosperidad, hay inmigrantes. Ahora también los obreros son inmigrantes porque se trasladan de una ciudad a otra. Eh, y esto va a ser una tragedia porque pronto habrá una huelga de los trabajadores. Yo les dejé acá la noticia, ¿no? Sobre la masacre, en donde el gobierno, la milicia colombiana se encarga de exterminar a todos los trabajadores, porque salieron a protestar por sus derechos frente a la empresa norteamericana que se había instalado en Colombia. Sí, ahí está. Hay una historia de una mujer que va a ser enclaustrada en un convento de monjas fuera de Macondo y sí creo que era Meme Buendía, era y Mauricio Babilonia. Meme Buendía y Mauricio Babilonia. Y recuerdo porque justo lo que pasa es que Meme Buendía comienza a salir con este trabajador, Mauricio Babilonia, que era el trabajador de la empresa bananera. Y la madre de Meme, buen día, que era Fernanda del Carpio, yo me acuerdo de ella, Fernanda del Carpio, ¿no? Que era la esposa de Aureliano segundo, pero se acuerdan que les dije que más bien Aureliano segundo salía con, uno de estos gemelos salía con Petra, ¿ya? Eh, les estaba diciendo porque me entra una llamada y me molesta esto y me... Ah, ya. Ya, pues salía Meme Buen Día con este trabajador de la compañía bananera llamado Mauricio Babilonia y su madre no aprobaba la relación y pide que intervenga la policía que termina matando, disparando a Mauricio.
y luego mete a su hija en un convento fuera de Macondo, pero de esa relación nace Aureliano Babilonia. En poco tiempo, ¿qué es lo que sucede? Es que él va a ser el único que va a poder leer los pergaminos que había escrito Melquiades, ¿se acuerdan? Un momento, por favor. Ya, me apuro. Luego de la masacre de las bananeras, José Arcadio II comienza a pasar tiempo en la habitación de Melquiades estudiando, ¿no? Los antiguos manuscritos del gitano y en ese tiempo pues entabla buena relación con Aureliano Babilonia. Y Aureliano Babilonia, sí, siente también pasión por esto de los manuscritos y en la casa solo quedan Aureliano Babilonia, Fernanda del Carpio, y con el correr del tiempo la mujer muere y su hijo José Arcadio vuelve a Macondo a instalarse. Un- Justo cuando su relación con Aureliano Babilonia comienza a prosperar. José Arcadio es asesinado y meses después vuelve Amaranta Úrsula, que es la tía en realidad de Aureliano Babilonia. Pero Aureliano Babilonia no lo sabe, así que se va a casar con su tía. Ella está casada, pero se enamora de Aureliano Babilonia y queda embarazada. Y lamentablemente se va a cumplir el presagio. Finalmente, Amaranta Úrsula, la hija de Aureliano Buendía, va a dar a luz un niño con cola de cerdo. Y esto, se entiende, es producto de los 100 años de incesto, desde la primera Úrsula Iguarán. Bueno, se da el parto, Amaranta Úrsula muere y Aureliano no puede creer lo que ha sucedido, está sumido en el dolor, comienza a traducir los manuscritos de Melquiades y descubre que allí está el final de la historia de esta familia. Bueno, va terminando con los manuscritos, lee que su familia está predestinada a desaparecer, a acabarse totalmente. Imagínense eso, ¿no? Imagínense su hijo, su mujer, el hijo con cola de cerdo y ahora esto, estos manuscritos. Bueno, ¿cómo finaliza la historia? Aterrado, aparece un tornado que arrasa Macondo. ¿Se acuerdan de la novela, la primera que vimos? ¿Cómo se lleva Tinoel? ¿Cómo desaparece Tinoel? Bueno, aquí Macondo es arrasada por un tornado, pero acaba con Macondo y acaba también con los Buendía. Y nadie vuelve a saber sobre la existencia de los Buendía. Y los Buendía terminan, sí, siendo arrasados con Macondo. Quería leer la última parte. Es muy complicado. Debería estar sola esta novela, pero solo haciendo un pequeño paréntesis es que podemos comprender todo este argumento. Pero sobre todo, le pueden tomar una captura si desean, ¿no? Aquí y aquí.
¿Ya? Le hacen una captura y aquí están los temas: la soledad, la historia de la familia Buendía y el pueblo de Macondo, pero sobre todo quería que entiendan los comentarios aquí, los niveles en los que se divide esta novela total. Está el nivel social, que tiene que ver con las costumbres de los pobladores de Colombia. Está este nivel histórico. Tenemos dos pasajes relevantes: la masacre de los trabajadores y la guerra civil entre los políticos liberales y los conservadores. Está el nivel mítico, este realismo mágico, la hipérbole, el tiempo cíclico que se retrata en el uso de los nombres, de la repetición de los nombres, ¿sí? Está este nivel psicológico en donde la novela comienza con un incesto y también termina con un incesto, y en toda la novela las tías se fijan en los sobrinos en las tías. El incesto es transversal en la familia Buendía. Y es soledad porque hay esto, pero no amor, ¿no? 100 años de soledad en la que estas familias no experimentan el amor genuino. Y aquí están las claves. Aquí están las claves. Me voy a tomar una captura. Voy a sentar. Ahí está. Bien, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, por conectarse. Y esas son las claves. Les agradezco mucho y ya vayan a almorzar. Seguramente ya tienen bastante hambre. ¿Ya? Cuídense, nos vemos. Gracias.